Entonces, bueno, pues me voy a la presentación a remitir artículos de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos y relacionarlos con nuestra regulación. Bueno, pues un artículo, por supuesto, fundamental es el artículo 3 de la Declaración, que reconoce la dignidad humana y los derechos humanos. Entonces, pues bueno, nosotros en nuestra Constitución ya teníamos reconocida esta dignidad humana, pero vamos a ver que hubo un cambio de paradigma en el 2011. Eh, Aquí a la izquierda, pues podemos ver cómo estaba en nuestra Constitución redactada desde 1917 hasta el 2011 y cómo se señalaba que el Estado era el que otorgaba las garantías hacia los individuos. Y con esta reforma profunda de derechos humanos que se dio el 10 de junio de 2011, se abre un paradigma distinto. Aquí vamos a ver, me voy a permitir leer solo el primer párrafo, que los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, que pues bien sabemos que están contenidas en el artículo 29 constitucional. Entonces, bueno, cuando se dice de este cambio de paradigma, es porque pasamos de solamente reconocer que existían garantías individuales a reconocer que están los derechos humanos intrínsecos a la persona humana y las garantías individuales como estos mecanismos para poder ejercitar y hacer vigentes los derechos humanos. Entonces ya no es que el Estado no los otorgue, sino que se reconocen los derechos y más bien el Estado es el que establece los mecanismos para poderlos hacer válidos, vigentes, exigibles, etcétera. También otra parte importantísima es que toda interpretación que se haga de las normas, no importando el nivel jerárquico que éstas tengan, se tiene que hacer bajo la óptica integral o como se llama la interpretación conforme, interpretarlo de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a los tratados internacionales, lo cual pues también abre otro panorama, digo, aunque claro que los tratados internacionales que México tiene firmados, pues tienen que estar de acuerdo a la Constitución, pero de todas formas, pues eso nos abre todo el paradigma de que no solamente se puedan contemplar los tratados internacionales, sino también las declaraciones, resoluciones, etcétera, como la de bioética, que no es vinculante, pero pues tiene un papel fundamental. Y también aquí es importante tomar en consideración las sentencias, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para México, cuando son dictadas hacia México, son obligatorias y de todas formas, nosotros podemos tomar los criterios de estas sentencias, aunque hayan sido sentencias para otros países. Entonces, de hecho, las sentencias condenatorias que México tuvo antes de esta reforma, pues fueron estas 6 sentencias fundamentales como para poder plantearse el reformular el tema de los derechos humanos en México. Otra parte fundamental es este principio de interpretación pro persone, que es elegir la norma cuando existen 2 normas que le aplican a un titular del derecho humano, elegir la norma que más proteja al titular del derecho humano. Y entonces eso amplía la garantía, vigencia de los derechos humanos. También la obligación por parte del Estado mexicano de cumplir en todos sus niveles de gobierno los actos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y en estas acciones de promover, respetar, garantizar, se tiene que ir haciendo de acuerdo a estos principios de universalidad que la propia Constitución nos establece. Los principios también de interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Porque pues esto nos habla de que pues sabemos bien a bien que todos los derechos, por ejemplo, los que siempre clasifican por garantías, por generaciones los derechos humanos, pues no es que una generación ya vino a suplir a la segunda y la tercera a la segunda y a la primera, sino al final estos derechos se van haciendo progresivos, ¿no? Como una onda expansiva. Y lo importante es no solamente irlos reconociendo, sino dotarlos de contenido y de dotarlos de contenido programático para que también pueda haber políticas públicas, acciones, no solamente normatividad, sino que vayan haciendo mancuerna entre regulación con cualquier tipo de política pública que se pueda implementar y distintas acciones de, por ejemplo, de divulgación de los derechos humanos, educación, etcétera. También el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar las reparaciones de violaciones de los derechos humanos. Y dentro de esta reforma no solamente se modificó el artículo 1, sino que también
se modificaron otros artículos y entonces pues los derechos humanos acabaron impactando en temas como la educación, en donde el artículo tercero quedó establecido la parte de que la educación en México debe promover el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, a los derechos humanos, a los valores de justicia, solidaridad, temas que pues ya también están contenidos dentro de la Declaración Universal de Bioética. La libertad de tránsito, pues se reconoce, ya estaba reconocida desde antes, pero con la reforma se otorga un rango constitucional al derecho a buscar y recibir asilo, tema pues fundamental con todo este tema de los migrantes, los apátridas, etcétera, que pues ya se ha comentado en las presentaciones anteriores. El tema de los extranjeros que antes podían ser expulsados del país sin un proceso previo y ahora pues ya se faculta que haya un procedimiento administrativo y que sea el extranjero que vaya a ser expulsado, pues que tenga derecho a ser oído y vencido en juicio. Entonces, todo esto va ampliando el tema de solidaridad y cooperación, así como las facultades del presidente de la República, en donde justo la política exterior mexicana tiene que ir de acuerdo al respeto, promoción y derechos humanos. Entonces, pues esto amplió el tema de la diplomacia, que como ya veíamos con el embajador, pues México ha tenido un papel fundamental desde Naciones Unidas, desde que hasta fue uno de los países que promovió que hubiera este catálogo de derechos humanos para que se decantara en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El sistema penitenciario tiene que ir de acuerdo también a los derechos humanos. Y bueno, un papel fundamental que ya estaba desde 1992, que es el de los organismos de protección de los derechos humanos. Pues bueno, estos organismos, que son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales, pues como todos sabemos, tienen la facultad de hacer recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas. Pero ahora justo una autoridad a quien que reciba una recomendación y por alguna causa se niegue a cumplirla, tiene que argumentar, fundar y motivar y hacer pública su negativa. Y además, tanto la Cámara de Senadores como otros órganos legislativos estatales pueden hacer comparecer a estos servidores públicos para pedir cuentas de por qué no cumple con la recomendación de estos organismos. Y también se faculta a la comisión a investigar violaciones graves de derechos humanos, tanto si ella lo considera pertinente, o si el presidente de la República, el Congreso de la Unión o los gobernadores o legisladores locales lo solicitan. Entonces, se ampliaron las funciones con esta reforma.